y controvertidos enemigos. Vengo con una información que con la misma no pretendo las cosas que pretenden todos los que se ponen a dar falsas noticias y cosas de estas que creen expectación para que la gente se comunique y la comuniquen y tener visualizaciones ni nada de eso. Esto que voy a hacer hoy lo hago porque si el trabajo de las televisoras, de los cines, son preparar a la gente para que acepten lo que viene, en este caso hay algo que hoy voy a comunicar porque me lo comunicaron desde Cuba, y lo hago precisamente porque cuando estas cosas empiezan a hervir, pues a veces se pueden detener las barbaridades que se están preparando. Lo digo porque, por ejemplo, hace unos meses me avisaron de un masón que iban a sacar de Cuba hacia los Estados Unidos y me dijeron, pues informa eso, y no lo hice. Ahora la misma voz me dice de algo que se está preparando en Cuba por parte del desgobierno cubano. Ustedes saben que las autoridades cubanas, que todo lo que está frente a Cuba es satánico, dirigido por los Estados Unidos, que también son satánicos. Aunque cueste esto creerlo, la desgracia de Cuba está en manos de los Skull and Bones, que son satánicos. Y es bueno que avise de esto que se quiere perpetrar contra una porción del pueblo cubano que ya lo están matando con enfermedades. Voy a hablar de una jugada que se prepara y cuando uno se adelanta a la jugada, pues a veces la puede evitar. Por mi parte, debo hacerlo. Esto me lo informaron hace unos días y eso ha pesado mucho, si lo hago o no lo hago. Pero después me dije, si no lo hago y ocurre, me voy a sentir muy mal. Además, merece respeto la persona que esto me ha comunicado. Ahí tienen al gallo cantándole también. La dirección de los Estados Unidos, lo que ustedes ven como dirección de los Estados Unidos, está acorralada por algo que ha ocurrido o que está ocurriendo en paralelo con esto de Venezuela, que es algo que ellos a lo mejor no tenían dentro de las posibilidades de lo que pudiera brotar de la opinión pública. Y lo es el hecho de que muchas voces están preguntando que por qué en tantos años no le han metido mano a Cuba, por lo mismo que supuestamente le metieron mano a Maduro, o lo que están haciendo con Maduro, que todo eso, hasta este momento, todo eso es un cuento, todo eso es un show que tal vez las opiniones de la gente lo transformen, porque en este mundo manipulado solo las buenas personas pudieran cambiarlo, pero somos muy pocos delante de la cantidad de dormidos que existen. En Cuba se prepara una masacre, se está preparando una masacre contra el pueblo cubano de la siguiente manera: meterlos en refugio. Ya ustedes están escuchando que hay vuelos sobre Cuba y demás, de meterlos en refugios que en su momento Fidel Castro preparó para cualquier posible ataque, que en realidad lo que estaban preparando a Cuba para otra cosa, para mantenernos siempre entretenidos, para siempre que estuviéramos con miedo, porque eso ayuda mucho. Esos refugios, dinamitarlos y llenarlos de disidentes, de gente que está incluso presa, sacarlos y meterlos en esos refugios sobre pretexto de que los van a salvar. Adelanto que los que se puedan sentir implicados, incluso muchos que no, una cosa muy buena a hacer en todo esto es buscar el cambio. El cambio hablo de decir de dirección, de que no estén fácilmente localizados a las manos, es decir, para ser atrapados por esta gente y meterlos ahí, porque pretenden con esto hacer detonar la dinamita en los refugios y crear masacres enormes. Todo eso es un complot, porque están buscando desesperadamente la forma de hacer el cambio fraude en Cuba. Es bueno recordar que cuando Bahía de Cochino, la invasión por Bahía de Cochino, Playa Girón, que es como la conocemos los cubanos, se dinamitó por debajo la cárcel de Isla de Pino. Metieron en los cines
de las capitales de Cuba a todo tipo de gente que pudieran sospechar que podía ser enemigo de la revolución. Recuerdo un primo mío que tenía 18 años por ahí cuando eso, estaba metido en el cine viendo una película y de pronto empiezan a llenar el cine de gente y tampoco lo dejaron salir. Y ahí estuvieron esa gente dentro del cine Luisa, en Cienfuegos concretamente, tuvieron 3 o 4 días, si mal no recuerdo, por lo que oí. Igual ya pues fueron menos o fueron más, pero mientras estuvo la invasión de Bahía de Cochinos sin resultado, allí los tenían hacinados. El objetivo era que si por casualidad aquella invasión de la cual Fidel tenía todos los datos, tenía incluso en Matanza las milicias, las escuelas de milicia, con el gallego Fernández al frente. Fíjense qué detalle, que había sido preparado en los Estados Unidos, amigo de Churchill. ¿Cuál era el objetivo? Que el gallego iba a ser el responsable, y fue el responsable de enfrentar a los muchachos que venían con la 2506. Y ya lo tenían desde hacía mucho tiempo en Matanza, en una escuela de milicia, para que esos milicianos fueran los primeros en recibir a los invasores, que ya estaban allí esperando. Fidel tenía todos los datos de los invasores, hasta el número de pasaporte y dirección en Cuba y lo que tenían sus padres, para poder pedir dinero por ellos después. Esto es anecdótico, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta para saber el complot que existe entre Cuba y los Estados Unidos. No creo estar divagando en algo que es redondo, ¿no? Es bueno saber este detalle. En Cuba se está preparando un cambio fraude, y con estas cosas se pudiera limpiar el camino para hacer dicho cambio. Hay gente que se dedica a contar anécdotas de la historia de Cuba. Yo en eso sería un especialista, porque me sé 500.000, y con eso en un día logran ser vistos por más gente que yo en meses, que mi trabajo en meses. Pero son historias creadas por masones y casi siempre sobre masones. Desgraciadamente, la masonería está muy implicada en este tema de Cuba, y no lo parece que están lejos, pero están más metidos en esto de lo que nos podamos imaginar. De hecho, hace poco, relativamente poco, liberaron en Cuba a Ferrer, que es masón, para llevarlo hacia los Estados Unidos. ¿Por qué hay tanto preso en Cuba por haberse levantado el 11J? Y nadie se pregunta qué hacían con este tipo preso, por qué. No es un preso, no es un héroe, era una víctima. Entonces de una víctima se ha convertido en un héroe. Además, un tipo que daba comida para 100 personas en un país donde no hay comida, porque saben que el cubano la comida lo marca. Son muchas las preguntas que se tenían que hacer. Lo que les ha salido mal, porque gran parte del exilio se ha desilusionado del tipo, se ha decepcionado. Es decir, que no contaban con lo que aparentaba ocurrir desde el día en que llegó allí, que parecía que iba a llegar un tipo todo destrozado a palo, con la cabeza vendada, y llegó un tipo lúcido y fresco. Esperaban una reacción del exilio que no han conseguido. Incluso quien lo saca es Trump, porque Trump es el que decidía eso, y lo saca de la cárcel en un momento en que está deportando a tanta gente. Saca un tipo que no había motivos para sacarlo. Sin embargo, nadie se pregunta que por qué razón a él sí y a otros no. Y con el embajador en Cuba metido por el medio, aquí entra Marco Rubio, todo esto, y nadie se pregunta por qué. Pues bueno, la razón es por la que se prepara un cambio fraude, que hay otro mayor, de unas proporciones en lo que es la imaginación y la astucia para realizarlo, pero desgraciadamente de eso no puedo hablar. En este caso es con una mujer. De eso no puedo hablar porque pudiera ser denunciado, y no tengo medios para defenderme en tal caso. Ni tengo la cantidad suficiente de habitantes en el canal como para que pudieran ayudar en eso, porque eso ayuda mucho, que sepan que ese respaldo ayuda una barbaridad a las personas que hacen estas labores. En este caso, muchos están diseñados para mentir, para confundir y para ver cuáles son las reacciones del pueblo. Pero por desgracia, la gente, empezando por mi familia, le tiene miedo a este canal.
¿Por qué quisieran volar a los disidentes? Bien, ustedes recordarán que los primeros hombres en enfrentarse a Fidel fueron los mismos en enfrentarse a Batista. Ellos no sabían que en Cuba había ocurrido un cambio fraude. Y fue un cambio fraude muy bien planificado, una coreografía sangrienta, porque la sangre es muy importante. También esto que se puede preparar en Cuba, como lo del remolcador 13 de marzo, puede ser una ofrenda también de sangre, como lo fue el 26 de julio, día del cumpleaños de la CIA. Eso fue una ofrenda. Lo que pasa es que no todos los cerebros lo pueden ver de la misma manera. Los jefes de la CIA, los que la mueven, son satánicos y necesitan la sangre. Juegan mucho con los números. Ese remolcador, llevar el número 13, ya iba condenado, y muchas cosas más que tienen que ver con la numerología que aplican estos cabrones. La gente que suele ser rebelde, la gente que suele tener visión de las cosas, ante un posible cambio fraude, seguramente iban a detonar. Es decir, estoy hablando internamente, no lo iban a aceptar, no lo iban a soportar. Esa gente, pues sería mejor eliminarlos y de paso utilizarlos en el camino como un motivo determinado para que la atención popular sea otra, ¿no? Es decir, que la gente no sepa verdaderamente lo que se está ocurriendo con ellos y que queden como culpables los Estados Unidos, que luego en un hipotético cambio las cosas volverían atrás y se les echaría la culpa a los verdaderos culpables, a los culpables más cercanos, que sería el desgobierno cubano, y ya ahí sería un buen argumento para que entren los que estarían al frente del cambio fraude, de los cuales tienen unos cuantos en los Estados Unidos y unos pocos dentro de Cuba. Incluso el llamado presidente de los Estados Unidos está haciendo alusión a palabras que en su momento dijo Mascanosa. En todo esto, pues, hay asfixia por parte de los dos bandos, del que dirige en los Estados Unidos y el que desgobierna en Cuba, porque muchas cosas les están saliendo mal. Y la repercusión del error del circo que han formado en Venezuela, pues les ha virado la tortilla con respecto a Cuba. Este hombre se les ha quedado corto, ¿no? Porque no tiene un proyecto, nada. Lo único que tiene es presentarse como una víctima. El tipo que más palos ha cogido desde toda la América, creo que desde una punta a la otra. Y eso le gusta a los cubanos. A los cubanos les gusta el caudillo, a los cubanos les gusta que le mientan, les gusta el tipo bravo, porque el que fue cobarde quiere que lo defiendan. El cobarde o que tenía miedo quiere que lo defiendan, y nadie mejor que un caudillo. Por eso nos han creado tantos caudillos a través de la historia, desde los tiempos de Carlos Manuel de Céspedes, por ahí para acá unos cuantos, y todos masones, hasta este muchacho que estamos nombrando. Es decir, que en esto no hay casualidades. La masonería, repito, es un gran invento, porque los de abajo, que no saben lo que pasa arriba, defienden a los de arriba, y cualquiera en la casa tiene un masón de los de abajo, que son gente buena, pero no saben lo que hay arriba, ni ellos mismos lo saben tampoco, porque no pueden ir a las reuniones de los de arriba. Estas cosas se han motivado por la reacción que está teniendo gran parte de la humanidad con respecto a lo que ocurre en Venezuela y no en Cuba, que Cuba es la madre de la desgracia de lo que ocurre en Venezuela, pero a la vez terminó Venezuela manteniendo a Cuba, y ahora están buscando la forma de dejar el teatro andando en Venezuela para que siga ayudando al desgobierno cubano, pero no les están dando las cuentas porque la gente está protestando, que por qué quitan al Maduro pero dejan a los demás. Sí, por supuestamente narcotráfico, pero y los que están detrás, que ya ellos mismos, ahora mismo, la dirección de la desgracia de estos países está desubicada, está buscando soluciones, una solución drástica que también desviaría la atención de todo el mundo hacia ese hipotético crimen que se pudiera cometer en Cuba, en varios puntos de Cuba, porque en Cuba hay refugios en todas partes, y gente dudosa, la mayoría, es decir, gente de la cual se duda de qué pudieran hacer. No importa, lo importante es matarlos, sacarlos del medio y sacarles la sangre para producir este tipo de baños que
que tanto a esta gente agrada. Bien, amigos, ya aquí me quedo. Simplemente me he colocado delante de la cámara para decir esto, que quede como un aviso. No sé cómo expresarlo, como los tantos actores que saben cómo decir estas cosas para llamar la atención y poner a todo el mundo a temblar y a todo el mundo a pasar el video. No sé hacer eso, pero sí, lo repito, lo digo porque no quiero que con esto me ocurra como con tantas cosas que he sabido que van a ocurrir y no las he dicho. Y luego cuando ocurren me quedo petrificado, lamentándolo, no haberlo expresado anteriormente para que la gente tome las medidas necesarias para esquivar, porque la tiranía no se puede enfrentar, hay que esquivarla. Si todo el mundo la esquivara, se mataban solos, se iban solos, pero todo el mundo está haciéndole el coro, aunque esté bailando. Y bien, tengan mi saludo, tengan mi abrazo y por encima de todo mis deseos de que esto que he contado aquí no sea verdad, es decir, que no ocurra, porque sería muy triste desde fuera de Cuba ver por todas partes las noticias. Ya vieron la cantidad de muertos cubanos que hubo en Venezuela y no pasa nada, nadie indemniza nada, porque los cubanos no valemos nada, ni nuestra sangre tampoco. Incluso dicen que si 31 o 32, posiblemente sean 33, y no lo digan porque ya mucha gente está asociando las barbaridades que hacen esta gente con los números que utilizan, como el 3 de enero, sacar a Maduro también coincide con lo de Noriega. Son muchas cosas que nos ayudan a abrir los ojos, pero no queremos abrirlos, seguimos confiando en los políticos. Y bueno, aunque aparente que lo hago desde la psicología inversa, decir que todo aquel que desea adelantarse en la salvación de su gente, en evitar una masacre, que tenga en cuenta esto que aquí estamos tratando y que lo pasen. No está de más, de todos modos, hubo aquí información que una mayoría desconoce y no dejan de ser anécdotas como esa que se están contando por ahí para entretener a los niños. Y no en vano los perros están ladrando. Sé que cuando ladran significa que alguien viene. Muchas gracias.